Pascal decía que todos los seres humanos tenemos un espacio en el corazón que tiene la forma de Dios, un vacío que no se puede llenar con ninguna cosa creada y que el único que puede permanecer en él es Cristo Jesús. Bienvenidos amigos a nuestro 9º repaso de la lección La misión en favor de los poderosos. Título impresionante, pero espero que Dios nos utilice para poder alcanzar a estas personas. Ahí donde están, inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por cada una de tus bendiciones, porque nos has acompañado en el transcurso de este estudio, Señor, y porque hoy nuevamente invocamos tu nombre para pedir que lo que acá digamos y lo que escuchemos sea de mucha bendición para nuestras vidas. Pon en nosotros el deseo de alcanzar esta misión y predicar con cada una de las personas, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por tus cuidados y porque tenemos la oportunidad de ser salvos bajo tu gracia. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta lección es bastante llamativo. Hemos estudiado con anterioridad cómo Dios nos puede utilizar para ayudar a los más necesitados. Pero también hay una parte muy importante. Cuando Cristo Jesús hace mención de salvar a toda la humanidad, es importante que aprendamos que todos son absolutamente todos. Él dio su vida por ti, por mí y por cada una de las personas. Desde cualquier persona que esté en caso de ser indigente hasta el rey o presidente más poderoso. Todos podemos ser alcanzados por la gracia de Cristo Jesús. Pero para ello, también podemos ser mediadores de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. En el mundo normalmente se tiene una controversia muy grande. Y es que la mayoría de gente cree que los poderosos, los millonarios y la gente que tiene muchas posesiones materiales suele ser arrogante, suele ser prepotente y suele indicar que algo de su fortuna está mal. Y también se tiene la creencia que todas las personas que son de escasos recursos tienen ciertas limitaciones para poder adquirir educación, para poder adquirir conocimiento, etc. Son dos límites muy diferentes, pero ambos hacen mucho daño, porque estamos seguros que estamos generalizando una controversia que lamentablemente a veces en nuestra vida también es aplicada. Pero en la Biblia se nos narra historias en las que Dios utiliza a gente poderosa para poder llevar la palabra. Tal es el caso de David, que era un gran rey, pero también hay personas mediadoras que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para dar el mensaje a los poderosos. Tal es el caso de Nabucodonosor, con quien vamos a empezar. Este rey tenía la necesidad de ser humilde. Lamentablemente Nabucodonosor había reconocido a Dios, pero se había llenado de orgullo y cómo no, él era el dirigente de Babilonia, el rey absoluto de aquel lugar. Babilonia tenía la intención de ser la capital de todo el mundo. Entonces ustedes se pueden imaginar qué tan poderoso era ese reino y hasta dónde llegaba la autoridad que tenía ese rey. Bien, entonces en la Biblia se nos narra una historia, esto está en Daniel 4 por si ustedes lo quieren leer, en la cual Nabucodonosor tiene un sueño muy intrigante. Resulta que él sueña que en medio de la tierra hay un árbol enorme, demasiado alto. En sus ramas tenía aves y abajo de sus hojas estaban pastando todas las bestias. Dice que este árbol era tan grande que se podía ver de un extremo de la tierra al otro extremo de la tierra. Es decir, que este árbol en medio marcaba una total impresión para el rey Nabucodonosor porque él lo estaba viendo en su sueño. Pero resulta que él sueña también que viene un santo y quita el árbol, aleja las aves, aleja el ganado y hace saber a Nabucodonosor que iba a ser parte de ser olvidado y que iba a vivir como las bestias del campo.
Resulta que este sueño fue tan intrigante y Nabucodonosor busca a todos los sabios, a todos los que podían leer los sueños, pero nadie le pudo dar la respuesta. Y es ahí donde Dios utiliza a un mediador. Se sabía que Daniel tenía el Espíritu de Dios para compartir conocimiento. Y entonces Nabucodonosor lo manda a llamar y Daniel da a entender lo que significa este sueño. Significa que en algún momento, si Nabucodonosor no ponía a Dios en primer lugar, su reino se iba a ver destrozado, él iba a ser olvidado e iba a comer como las bestias del campo. Y resulta que Nabucodonosor, después de entender esto, pasa el tiempo hasta que un día ve el gran imperio de Babilonia y dice, bueno, todo esto lo he construido yo, mi autoridad se ejerce sobre todo, soy tan poderoso que ¿qué me puede pasar? Y entonces, ahí mismo, Dios le hace saber a Nabucodonosor que se va a cumplir lo que se había profetizado en su sueño. Y lamentablemente por 7 años Nabucodonosor vivió como las bestias del campo. ¿Se imaginan ustedes qué tan poderoso era este hombre y que luego haya perdido todo esto? Pero Dios deja una oportunidad de restaurar tu vida, mi vida, y de cualquier problema que tengamos que nos esté impidiendo ponerlo a él en primer lugar. En este caso, Nabucodonosor tenía la respuesta de lo que le sucedía, porque ya Dios había utilizado a Daniel para que le diera a entender qué pasaba. Entonces Nabucodonosor puso a Dios nuevamente como primer lugar y fue restaurado su reino, recuperó todo lo que le pertenecía y nuevamente glorificó a Dios. Una historia muy dramática, pero muy emocionante. Nabucodonosor tuvo la oportunidad de restaurar todo lo que le pertenecía. Y todo fue gracias a Dios, pero también Dios utilizó a un mediador. Ahora bien, nosotros, ¿con cuántas personas poderosas, adineradas, millonarias, ricas, como quieran llamarles, hemos tratado de acercarnos? Pareciera imposible hacerlo. Ellos tienen un círculo influyente muy grande en el cual también se rodean de personas extremadamente poderosas. Pero estas creencias de las personas nos hacen a nosotros alejarnos también de poder compartir la palabra de Dios. Y no saben ustedes cuánto una persona, sin importar la posición que tenga, necesita la ayuda de Dios. Nosotros necesitamos constantemente depender de Dios. Si no dependemos de Él, todo lo que nos pasa de bueno en esta tierra es pasajero. Pero si dependemos de Dios, vamos a entender que aún en los peores momentos, Él va a seguir de nuestro lado y todo lo que va a pasar en nuestra vida tiene un propósito. Y entonces estas personas poderosas también necesitan de Dios. Vemos también que a veces creemos que una persona poderosa jamás se puede transformar, ya sea porque, como dijimos antes, tiene mucha seguridad en sus pertenencias que cree que no necesita nada más. Es tan difícil, pero no imposible, porque Dios nos puede utilizar a nosotros para llevar este mensaje. Tal fue el caso de Naamán. Naamán era el general de un ejército de Siria, una potencia mundial. Y ser general en aquel entonces se pueden imaginar que no era cualquier cosa. Tenía un gran poder y tenía muchos hombres. Pero Dios utiliza a una sierva de Naamán tan pequeña, tan humilde, tan sencilla y tan diferente en rango social que el humano genera, pero tan sabia para indicarle a Naamán que en Israel podía pedir ayuda porque ahí creían en el Dios verdadero. Vean, nosotros probablemente nuestro círculo de influencias no sea con poderosos, no sea con la gente que tiene más pertenencias de nuestra comunidad. Pero en cualquier momento Dios nos puede utilizar para hacer llevar el mensaje a una persona que está en una posición que aparentemente está bien, pero sin embargo tiene una necesidad. Ya sea a nuestros jefes de la empresa,
ya sea a algún conocido. Probablemente, como dijimos antes, es muy difícil contactarlos, pero hoy en día existen diferentes métodos con los cuales lo podemos hacer. Y nosotros, cuando somos utilizados por Dios, tal como Daniel fue usado y tal como la sierva que ayudó a Naamán a conocer este mensaje, también nosotros podemos ser utilizados para dar buenas nuevas a aquellas personas que aparentemente están bien, pero realmente tienen la necesidad de llenar un vacío. Pero en el tiempo de transformación, también estas personas necesitan el tiempo para crecer, tal y como lo necesitó Naamán. Naamán, cuando llega a Israel, ve a Eliseo. Eliseo le indica que vaya al río Jordán a sumergirse 7 veces y cuando salga la 7ª vez va a ser sano de la lepra. La lepra, era una enfermedad muy difícil de aquel entonces, sin cura, complicada, destinada a sufrir. Eran llagas abiertas en la piel. Y a pesar de que Naamán pudo haber tenido todo el poder, pudo haber tenido muchas pertenencias, muchos siervos a su lado, siempre necesitó ser sanado. Y no lo podía haber logrado con ninguna cantidad de cosa material en la tierra, ni con el conocimiento de la medicina que había en aquel entonces. Entonces confió en lo que su sierva le había dicho y se fue a Israel. Y cuando llega allá, Eliseo le indica esto de sumergirse en el río Jordán y genera para él un enojo porque aparentemente se estaban burlando de él. Y a veces en la vida así va a suceder con muchas personas. Lamentablemente hay personas que tienen tanta seguridad en sí mismos que creen que cuando Dios hace el llamado y cuando Dios les indica qué hacer, piensan que es una burla hacia su poder. Pero no es así. Dios tiene un propósito tan importante con cada uno de nosotros que cuando lo seguimos y cuando entendemos que Él va a ser quien guíe nuestra vida, vamos a entender que nada que pasa es sin sentido. Y entonces Naamán dijo, bueno, hay 2 ríos que están con agua cristalina, pero me mandan al río más sucio, donde hay mucho lodo. Pero vean ustedes algo más interesante. Se iba a ir, pero otra vez sus siervos lo detuvieron y le hicieron entrar en razón. Y entonces acá Naamán hace caso, se va al río. Y yo me imagino que se sumergió tal vez unas 3 veces, 4 veces. Y en algún momento de ese evento podría haber pensado, bueno, pero que yo creo que aquí solo se están riendo de mí porque ya llevo 5 veces, 4 veces y no veo ningún cambio en mi piel. Pero hay algo más interesante. Siguió confiando en que Dios lo iba a sanar. Entonces, estando ahí, después de la 7ª vez de sumergirse, es curado. Da gracias a Dios y lo glorifica. Pero hay algo curioso también en esta historia. Naamán, quería llevarse la tierra de aquel lugar. Y quería hacerlo para poder reflejar el tema de adorar al Dios verdadero. Porque en Siria aparentemente no podía estar el Dios verdadero, por eso él se quería llevar la tierra. Pero nosotros sabemos que esto no es así. Dios está en todos lados y es omnipotente. Pero Eliseo no le dijo, ni le cuestionó, ni se puso a discutir con él de lo que iba a hacer, porque Eliseo entendía que necesitaba tiempo para poder crecer espiritualmente. En 2 de Reyes 5:18 dice: y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo y yo me vea obligado a inclinarme ahí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Otro claro ejemplo, Naamán estaba entendiendo, pero necesitaba tiempo, como dijimos antes. Entonces, jamás nosotros nos pongamos por encima de la transformación de una persona. Todo es a su tiempo,
Todo viene en el momento en el que logren llenar ese vacío espiritual. Pero nosotros como mediadores podemos empezar a generar ese cambio. Los milagros no son casualidades, tienen que ser provocados, tienen que ser pedidos y tienen que venir especialmente del gran amor de Dios. Ahora vemos el caso de Nicodemo, que tenía necesidad del Salvador. Juan 3, 1 al 2 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Este versículo dice vino de noche, pero porque él tenía miedo de que los demás vieran aceptando a Cristo Jesús como su maestro, porque Jesús venía de Galilea y entonces tenía miedo del rechazo de sus iguales. Tenía apego a su posición de poder porque era alguien tan importante y un maestro de la ley, una persona poderosa en aquel entonces, pero que Dios a través de Jesús vino a cambiar la vida de él, vino a entender que Jesús era el principal maestro que Dios estaba utilizando. Y entonces en muchos casos vemos que hay personas que por apego a su posición, que por miedo a dejar lo que han generado, tienen miedo de aceptar completamente, compartir el mensaje de Dios. Pero también tenemos que entender que esta necesidad surge del corazón de aquellos que tienen la necesidad del Salvador, que aún no han completado esa necesidad, ese vacío en el corazón. Pero Dios también nos utiliza a nosotros para enseñarles, para indicarles y para poder compartirles. Vemos que con los necesitados empezamos con cosas materiales, pero con los poderosos es diferente. Empezamos con actitud de compañerismo. ¿Saben cuántas personas en el círculo social de ser apoderados tienen tan pocos amigos? ¿Saben que ellos se juntan con personas interesantes, pero también a veces interesadas? Dejemos ese desinterés. Saben que en la iglesia lamentablemente es muy difícil ver que hayan muchas personas poderosas dentro de la iglesia. Y los pocos que están, que gracias a Dios están, a veces tienen el cansancio de acercarse, porque lo primero que se hace cuando se ve a una persona poderosa o que tiene muchas cosas materiales, primero hay hermanos que aparentemente empiezan a hacer rumores porque creen que ellos tienen que hacer algo malo porque de ahí tiene que venir su fortuna. También se comete el error, lamentablemente, que a veces cuando entra una persona de este tipo a la iglesia, en una negligencia, lo que se hace es rápidamente tratar de buscar su confianza para poder prestarle dinero. Es un estudio que está generado y que sucede muy a menudo, pero debemos cambiar eso nosotros. Tenemos que entender que la necesidad del Salvador que ellos tienen va por cualquier otra necesidad, y entonces ellos necesitan compañerismo de confianza, poder acercarnos a ellos para poder reflejar una amistad. Y vean que cuando nosotros reflejamos esa amistad y son tocados por Dios, las bendiciones que ellos generan también para otras personas vienen de corazón. Entonces, así como Nicodemo, más adelante se nos narra que él dejó por un lado todo el apego que tenía a las cosas y entonces hasta defiende a Jesús en ciertas situaciones de la Biblia. Vemos cómo un poderoso también puede ser canal de bendición para otras situaciones, pero no forcemos esto. Enfoquémonos primero en sanar ese corazón y dar a entender que Jesús va por encima de todo. El joven rico también es una historia que habla de un joven que tenía una gran fortuna, tenía muchos bienes, pero necesitaba establecer prioridades y lamentablemente no pudo poner a Dios por encima y su corazón se entristeció. Mateo 19:21 dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cuando el joven rico
se pone triste, Jesús hace una mención. Es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja, que era una puerta muy pequeña para establecer esta comparación, que un rico entre al reino de los cielos. Pero cuando habla de esa riqueza, no solo hablaba de ese joven rico que tenía muchos bienes, sino hablaba del orgullo que muchas veces como personas tenemos. Que nuestra riqueza puede ser pensar en nosotros mismos, nuestra riqueza puede ser alguna afición que yo tenga, nuestra riqueza puede ser algún entretenimiento que yo tenga, y dejamos por encima esto antes de lo que Dios quiere para nuestra vida. Necesitamos establecer prioridades, y ese joven rico lamentablemente no pudo hacerlo. Prefirió seguir con sus bienes. Y vean que es una historia tan difícil de analizar, porque cómo el joven rico podía dejar toda su fortuna, algo que probablemente le había costado. La Biblia no narra de dónde sale su fortuna, pero probablemente, como todo dinero, requiere un esfuerzo para conseguirlo. Y entonces él se entristece. Pero por eso tenemos que dejar la semilla para que el Espíritu Santo trabaje en la vida de estas personas. Pero si jamás damos a conocer el mensaje a estas personas, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a lograr? Y por eso es que Dios utiliza dos métodos: los mediadores y también, lamentablemente, las lecciones que vienen de algún mal que pasa en nuestra vida. Entonces es necesario entender que estas personas también necesitan entender esto. Necesitan comprender que Dios va por encima de todo, pero como dijimos antes, sin necesidad de forzarlo. Dios trabaja en la vida de cada uno de una manera especial. Nuestro trabajo es poder impartir el mensaje, poder impartir la amistad, poder impartir amor, ese amor sin interés y lleno del Espíritu que Dios puede derramar sobre nosotros. Entonces es importante todas estas situaciones para entender que las personas poderosas, adineradas, no son diferentes a nosotros. Todos somos iguales. Jesús dejó todo, dejó el cielo para poder venir a morir, pero no solo para un grupo de elegidos, sino vino a morir por toda la humanidad. Eso quiere decir que todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Solo necesitamos depender de Dios, aceptarlo en nuestra vida y, como este punto, establecer nuestras prioridades. José de Arimatea tenía la necesidad de colaborar, y este es un punto muy importante. Las personas más poderosas pueden ser canales que nos abran a generar más recursos para la misión, a generar más influencias para esta misión, y también a ser partícipes de compartir el amor de Dios para otras personas. Si alcanzamos a los necesitados, alcanzamos a los poderosos, nosotros podemos generar un ambiente fraternal en el cual todos nos preocupemos por cada una de las necesidades. El adinerado puede ayudar a una necesidad económica del quien lo necesita. Y el necesitado, pero lleno del amor de Dios, puede ayudar a llenar ese vacío espiritual que muchas personas con bienes materiales necesitan. Vea cómo esta misión está tan bien pensada para que todo vaya funcionando de la mejor manera. Todos somos piezas importantes en la misión de Dios. No excluyamos a ningún grupo, ya sea necesitado o ya sea adinerado. Todos somos parte de la gracia de Dios. Solo falta aceptarla en nuestra vida. Nosotros necesitamos empezar a cambiar nuestra perspectiva, empezar a predicar con amor y empezar a generar un cambio en nuestra comunidad, pero también en nuestro lugar de trabajo, en nuestros amigos, en algún conocido. Todos tienen necesidades y todas pueden ser alcanzadas. Entonces, mi invitación de esta semana es que juntos nosotros podamos entender que Dios utilizó a personas para alcanzar a esos poderosos, y te puede utilizar a ti y también me puede utilizar a mí. Como desafío semanal, busca el correo electrónico de alguna persona poderosa, ya sea que la conozcas o no la conozcas. Puede ser un político eminente, un millonario, cualquier tipo de persona que tenga una buena posición. Vas a dejarle un correo electrónico en donde le puedas decir: Dios te bendiga, estoy orando por ti.
Vea, esto va a generar algo tan impactante en la vida de aquel hombre o de esa persona. Porque muchas veces están llenos de mails que es de solicitudes de cosas. Pero ofrezcamos algo nosotros, ofrezcamos el amor de Dios. Que Dios llene de bendiciones nuestra vida, pero especialmente nos llene de esa fuerza para poder salir a predicar el Evangelio eterno. Elena G. de White nos dice en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro: aquellos que pertenecen a las altas esferas de la sociedad han de ser buscados con tierno afecto y consideración fraternal. Los hombres de negocios, los que se hallan en elevados puestos de confianza, los que poseen grandes facultades inventivas y discernimiento científico, los hombres de genio, los maestros del Evangelio cuya atención no ha sido llamada a las verdades especiales para este tiempo, estos deben ser los primeros en escuchar el llamamiento. A ellos se les debe dar la invitación. Nadie debe ser descuidado a causa de su aparente devoción a las cosas mundanas. Muchos de los que ocupan altos puestos sociales tienen el corazón apenado y enfermo de vanidad. Anhelan una paz que no tienen. Quiero terminar con una historia. En algún lugar de la selva una araña estaba construyendo su telaraña. Para iniciar todo esto, deja caerse de una rama de un árbol de un solo hilo de su propia telaraña. A base de ese hilo empieza a generar toda la estructura que tiene toda esta tela especial para cazar alimento. Un día se despierta de malas y ve que no ha cazado nada. No hay ni una mosca, ningún insecto para su alimento. Entonces esto la enoja más y en el camino, por ir distraída, topa con aquel hilo con quien inicia toda la construcción de la telaraña. Cuando se topa con él, tropieza y se enoja más aún. Y de lo enojada que estaba, se olvidó que ese hilo era tan importante para la construcción de la telaraña que decide cortarlo, y cuando lo hace, toda su telaraña se destruye. Hay personas que lamentablemente, por dejar de lado a Dios, pueden caer en circunstancias en las cuales la protección de Dios se aleje. Pero es nuestra misión ir nosotros a enseñarles que como aquella araña necesitan de un hilo para que su vida dependa del único que puede restaurarlos, del único que puede estar presente y del único que puede permitir que aunque todo caiga, siempre haya una esperanza de restauración. Como Nabucodonosor, fue olvidado por 7 años, pero fue restaurado. Y así Dios quiere restaurar todas las vidas que están alejadas de Él. Ayudemos a quienes lo necesitan en cosas materiales, pero también reflejemos el compañerismo y el amor que Dios dio cuando vino aquí a la tierra a darnos el ejemplo del mejor carácter. Finalizamos con nuestro versículo de la lección que dice: ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? No hay nada con que comprar la vida eterna. Que Dios sea quien nos dirija y aprendamos a establecer como prioridad principal su amor por encima de todo. Que Dios los bendiga. Ahí donde están, vamos a orar. Padre, nuevamente estamos agradecidos por la bendición que nos das de aprender, porque tenemos la oportunidad de discernir ese conocimiento que tú nos dejas a través de estas lecciones. Te pido, Señor, que nos incluyamos en la participación de ser enviados a alcanzar a todas las personas, ya sean necesitados o poderosos. Pon en nosotros ese entendimiento de saber que todos somos iguales ante tus ojos y que tú moriste por cada uno de nosotros. Gracias por eso, Señor. Gracias por la gracia que nos das para ser salvos. Ahora permítenos a nosotros poder aceptarla y poder depender de ti en cada instante de nuestra vida. Gracias por tus bendiciones y porque nuevamente nos permitiste aprender algo nuevo. Te pido esto en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con un título maravilloso de la lección:
Misión en favor de los no alcanzados. Los espero por acá. Dios los bendiga.